Bueno, buenos días a todos. Disculpad el retraso, pero hemos esperado unos minutillos para que se incorporara gente que haya un poquitín tarde. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, estas son las segundas jornadas que organiza la Clínica de Hemodinámica, de Psicología Deportiva y sobre todo de ansiedad en el deporte. Lo primero, quiero daros la bienvenida y sobre todo las gracias, porque en un día como el que ha amanecido hoy, lloviendo y demás, agradezco sobre todo pues, vuestra presencia aquí. ¿Vale? Muchas gracias y en segundo lugar quiero dar las gracias a José Miguel por la oportunidad de incorporarme al equipo de Ergo, y la verdad que estoy muy contenta. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver hoy? Pues lo primero me voy a presentar como profesional, que soy de la psicología. Mi nombre es Joana Meninos, soy psicóloga, orientadora, formadora y también soy técnica en recursos humanos. Y ahora después os voy a presentar también más profesionalmente todo lo que se hace. Vamos a hablar de los conceptos básicos, de salud y demás. Sobre todo va a estar el tema muy centrado en lo que es la ansiedad en el deporte, del estrés, situaciones estresantes en el deporte, variables personales que afectan al estrés, técnicas para combatir la ansiedad y el estrés, la preparación psicológica del deportista, que es muy importante, y bueno, vamos a presentar el nuevo servicio de psicología que tiene la clínica, ¿vale? Y vamos a ver pues, algunas señales pues, que hay que tener en cuenta pues, para ir al psicólogo. Luego dedicaremos un tiempo a dudas y preguntas y unas conclusiones. No quiero dar una charla tipo rollo, sino que esto yo quiero que sea participativo y activo. Así que cualquier cosa en el momento de esta presentación queréis intervenir, no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Y hablar, que lo que quiero es que sea participativo y activo. No doy miedo, ¿eh? Que a mí me podéis hablar, tutear, que soy simpática. ¿Vale? Bueno, presentación profesional. Ahí tenéis mi currículum. Diferentes seguramente a lo que habéis visto. Y es un poco porque como me he dedicado muchísimo a lo que es la orientación profesional y educativa, pues soy un poquito creativa, ¿no? Yo estudié psicología en Málaga, ¿vale? Pero además hice un máster en psicología clínica y de la salud y un máster en dirección y gestión de recursos humanos. Pero aparte de eso, yo tengo formación adicional en autoestima, en habilidades de comunicación, resolución de conflictos, etc. Experiencia, pues tengo mucha experiencia en lo que es psicoterapia, más de 10 años en coaching y bueno, como orientadora, formadora y conferenciante. El simbolito este que veis aquí, el logotipo de Desperta Afrodita, esto es que os quiero presentar a modo personal un proyecto que estoy lanzando, que es un proyecto terapéutico para fortalecer la autoestima femenina. ¿Vale? Está dedicado sobre todo a mujeres víctimas de violencia de género y también víctimas de cáncer. ¿Vale? Para que próximamente pues, tendré la web y el libro. ¿Vale? Entonces ya nos vamos a meter en materia y vamos a hablar de unos conceptos básicos. Salud. ¿Qué es la salud? A ver. Bienestar. Pero bienestar físico, ausencia de enfermedad. Mental. ¿Y qué más? ¿Habría algún otro componente? Social. Muy bien. Pues aquí soy muy listo, ¿eh? Exacto. La salud es el estado de bienestar físico, mental y también social. Eso es por tenerlo claro. Deporte. ¿Quién sabe definirme lo que es el deporte? Mira. Ya me la sé toda.
¿Pero el deporte qué es? ¿Un juego? ¿Qué? Ha ido cambiando, que se verdad que ha ido cambiando el deporte. Eso La evolución del concepto a lo largo de la historia. Yo lo tengo personalmente como competición solamente el deporte. Como competición. Diversión, pero... Diversión. Claro, pero solamente sería competir, ¿sabes? Deporte. Solo competir. Sí, sí. Lo que pasa es que eso... Claro, porque, yo qué sé, lo que sería más ejercicio físico para la salud y demás, pero el deporte yo lo veo como algo competitivo. Lo que pasa es que el deporte visto solamente como competición es por lo que estamos aquí, porque yo creo que nuestra ansiedad, pero bueno, muchos de nosotros que han competido lo sabemos. Y influyen en el rendimiento. Vale. Bueno, según la Carta Europea del Deporte, lo define todas las formas de actividades físicas que mediante una participación organizada o no tienen como objetivo la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en competición de todos los niveles. ¿De acuerdo? La psicología. ¿Qué es la psicología? Pues la psicología es una ciencia que estudia comportamiento humano, pero es una ciencia. ¿Psicología del deporte? Es una rama de la psicología porque estudia los procesos psíquicos y de conducta de la persona que practica deporte dentro de lo que es la actividad deportiva. Busca conocer, optimizar las condiciones internas del deportista para lograr la expresión del potencial físico, técnico y táctico adquirido en el proceso de preparación. Deporte como valor, deporte igual a salud. ¿Estáis de acuerdo con eso? No siempre. ¿Y eso no siempre por qué? Porque el alto rendimiento no se puede considerar salud. El alto rendimiento y lo que las profesionales entrenan mal y con una carga que se asemeja mucho a la de un atleta profesional, sin estar preparado y sin tener una fisiología de años trabajada. Pero sí que actualmente en la sociedad en la que estamos, quien hace deporte tiene un valor añadido, que hay muchos valores de hábitos saludables que sí que se han perdido. Entonces es algo como para que tengamos en cuenta de que actualmente el deporte es considerado un valor y que también es signo de salud. Evidentemente, como dice José, cuando entramos en la alta competición y demás, hay que tener cuidado, con pinzas. Beneficios del deporte, ¿sabéis cuáles son? Cardiovascular. ¿Qué más? El deporte en general, el deporte de alto rendimiento, Deporte. El estado de ánimo, las relaciones sociales, la competitividad, Anabólico. ¿Qué más? desarrollo muscular. ¿Puede aumentar mi autoestima? ¿Puede bajar mi ansiedad si hago deporte? Sí. Puede bajarla y cuando es extremo también la puede aumentar. Libera endorfinas, ¿no? Hace que te sientas bien, ¿no? Sí que duermes mejor, ¿no? Porque regula el cortisol. Y disminuye una cosa, y es el abuso de drogas. Si yo hago deporte, tengo menos riesgo de implicarme en temas de drogas, abuso de alcohol y todo este tipo de cosas. No sé lo que le mandan primero hacia el uso de la droga, ¿no? Que haga deporte. No solo al que tiene una adicción. Normalmente, y por lo menos en la práctica clínica, a todo tipo de personas le indican y le instruyen terapéuticamente que haga deporte, que haga ejercicio físico, porque va a mejorar su salud.
Hay pacientes que ya sobrepasan los 50 años, bueno, sí, pero se apuntan a Tai Chi. Y el Tai Chi es un deporte, ¿no? Yo lo he indicado. Aquí todos practicáis deporte, ¿no? Yo sí. ¿Y por qué lo hacéis? ¿Pero qué te gusta? La sensación que te da, La sensación. tanto cuando lo estás haciendo como cuando terminas de hacerlo y al día siguiente incluso. ¿Tú te diviertes? Muchísimo. ¿Te ríes? Muchísimo. Pues aquí. No lo veo. Claro. Vale, ahora vamos a ver un vídeo. ¿Vale? Espero que lo escuchéis. So you thought it was the end of the story. You thought that one single event, that one single moment was enough for him to stand amongst the greats. Sleep? I don't sleep. You thought that was it. Well, you thought it was over. Well, let's just get started. This is the part where you reinvent yourself. It's time to test your will, your endurance. It's time to test your heart, to test your living. It's about no days off, no weekends, no holidays, no birthdays, no days off. It's about getting to the still special. They said beyond our reach. Every fear is supposed to be removed. Fear is self-imposed, meaning it doesn't exist. You create it, you destroy it, face your fears, become a person who run from your fears, nothing. You're alive. Nothing. We all fall down in life. The question is, who goes back up? You don't owe these people anymore. You've given them everything. Not everything. Not yet. See now what has to come to stop men like him. If you make yourself. They can unstuck you. Then you become something else entirely. That's it. You know it, you give it all you have, and you lose it. At least you try, man. I failed. It's 10 times more of a man than someone said one it. Because one it never went to the arena. That's called courage. Now that's the stuff leaders should be thinking. You think something's wrong, it's time to stop. It's time to move for your purpose. Next week, you must complete it before you physically start. I choose to rise, not go. I choose to live, not die. That's what I'm telling you. But right now, right here, the we will take the world. If you will remember me, I will find myself. I will never
choose to fight back. I'm coming. ¿Cómo os sentís? Motivante. ¿Qué ha transmitido el vídeo? Fuerza. Fuerza. ¿Y qué más habéis visto ahí? Ansiedad, estrés. Ansiedad, estrés, Ansiedad, estrés. trabajo. Capacidad de superación. ¿Se le exige mucho ahora a los deportistas? Muchísimo. Vamos a ver qué es la ansiedad, ¿no? ¿Quién sabe decirme lo que significa la ansiedad? Tienes que saber una letra para llegar, ¿no? De la boca esa. ¿Cómo se vive? Yo creo que tu cuerpo está cansado, ¿no? Que llegar y los mismos de provocar ese estrés. La ansiedad es un estado emocional negativo que tiene componentes cognitivos, fisiológicos y conductuales. Pero es un estado emocional. Es decir, tu organismo se activa de forma tan extrema que tú te sientes muy mal. Para que lo... Sí. La gente cuando está con ansiedad siente preocupación, aprensión, miedo. ¿Se ocurre algo más? Cansancio. Pero cansancio ¿por qué? Te deja el cuerpo cansado, un nerviosismo que lleva. Esa es la conclusión. Un poco también, bueno, no tiene Ansiedad y estrés van de la mano, pero son cosas diferentes. Se dan la mano siempre. Y ahora lo vamos a ver. la gente es negativa. La ansiedad es negativa. Yo pregunto, ¿qué creéis? ¿La ansiedad es siempre negativa? La ansiedad, si es digamos, durante un periodo de tiempo corto, es preparatorio para una situación de estrés corta, no, pero si es mantenida en el tiempo, es cuando ya es patológica, ¿no? Lo estoy diciendo muy bien. ¿Cómo te llamas tú? Rocío. Rocío. Rocío lo ha dicho bastante bien. Ansiedad patológica versus ansiedad adaptativa. La ansiedad es una respuesta que tenemos automática, que está en nuestro organismo. Y la tenemos por una sencilla razón. Porque cuando tú tienes ansiedad, tú descargas adrenalina. Y esa descarga de adrenalina lo que hace es tonificar tu cuerpo para permitirte algo. Para permitirte huir. Si ahora mismo aquí se declaró un incendio, tu organismo se activa. ¿Pero por qué? Porque necesita que la sangre llegue a todas las partes de tu cuerpo para que tú puedas andar y te puedas escapar y puedas huir. En el deportista, la ansiedad, un mínimo de ansiedad es necesario. Es decir, tú necesitas siempre algo de ansiedad para poder lanzarte, para poder luchar, para poder afrontar. Ahora, cuando esa ansiedad es extrema y es desproporcionada y es tan alta que lo que hace es que tú escapes y huyas, ya está siendo destructiva, ya no te está ayudando. Y ahí es cuando tenemos un problema. Pero
la ansiedad influye en el entrenamiento de un deportista y en el rendimiento. ¿Por qué pensáis? ¿Qué influye? Por lo que acabas de decir. Por lo que acabas de decir. Si yo estoy con ansiedad y tengo que rendir en el entrenamiento, y esa ansiedad que me permite activarme al principio, luego no me deja seguir, estoy desaprovechando el periodo de entrenamiento, ¿no? No voy a rendir igual. Eso lo entendéis, ¿verdad? La ansiedad también lo que hace es que aumenta la posibilidad de que tú fracases. Porque si no eres capaz de controlarla ni de gestionarla, tú fracasas. Porque es desproporcionada y te sobrepasa. Además, la ansiedad puede incidir sobre todo en el futuro y en el presente de un deportista. Si no es capaz de controlar esa ansiedad, puede en un momento determinado que estén evaluando el hacer una prueba, puede fracasar. Entonces ya se ha jodido su futuro. Lo que os decía es que no podemos nunca eliminarla y sí podemos gestionarla y controlarla. Eso se aprende. Síntomas de ansiedad. ¿Habéis padecido ansiedad extrema en alguna ocasión? No sé si ansiedad. Yo viví el año pasado una situación deportiva a nivel de competición bastante intensa. No sé si puede ser ansiedad o tendría otro nombre, ¿no? Pero sí creo que pues, posiblemente la situación la perdiéramos, se nos fuese un poco de las manos debido a la ansiedad o a un estrés de competición. ¿Cuáles serían los síntomas físicos? Sudoración. La sudoración. Sudoración, temblor, taquicardia. ¿Te puedo decir un ejemplo personal? Cuéntamelo. Yo me ponía rojo como un tomate, Rojo. me empezaba a... Bien, si estoy con un estado de ansiedad, empiezo a recordar solo lo malo. Es el mejor momento. Si te han pasado cosas malas, cuando estás con ansiedad, tú rumias. Tú haces una rumiación y dices, tú le vas a salir más. Pues sí, cuando estoy ante un examen, tú me vas a salir más, me vas a salir más, me vas a salir más. Sale mal, al final sale mal. Sociales. ¿Decir algo? Aislamiento. Aislamiento. Pero también si estoy nervioso, puedo ponerme a hablar y no parar. Verborrea. Irritabilidad. Mira, hay muchísimo. Bloquearse, quedarse en blanco, eso también te incluye a nivel social muchas cosas. Más o menos, síntomas de ansiedad podríamos hacer una lista interminable, porque además cada persona los puede experimentar de una forma diferente. Respuesta ante la ansiedad. Huir o escapar. ¿Alguna vez os ha pasado esto? ¿Habéis huido? ¿Habéis escapado? ¿Te dan ganas pero lo haces? ¿Quién ha evitado o ha escapado y ha huido de una situación? Yo en el deporte no, pero en la vida seguro que sí, alguna vez. En el trabajo. Sí, creo que no. En el trabajo una vez te ha dado ganas, pero no. Es que hay gente por ahí. Evitar, habéis evitado cosas. Cuando habéis sentido ansiedad, decimos, esto me está sobrepasando, yo lo voy a evitar y no lo hago. Sí. Y la otra respuesta que hay es la lucha, ¿no? El afrontar. Te motivas tú solo. Ya, el cuerpo de un deportista ha aprendido a estar ansioso.
porque necesitas liberar la adrenalina, ¿no? Tú necesitas la adrenalina para competir. Y es algo natural, ¿no? Pero si es correcto es vital. Pero si es en exceso es destructiva. Y eso es lo que tenemos que aprender a controlarla. Porque en una situación de estrés competitivo, tú tienes síntomas de ansiedad. Eso te puede provocar el temor a los síntomas, que es lo que le pasaba a Jesús, ¿no? Y eso hace, ese temor a los síntomas, hace que empeore. Entonces esto es como un círculo vicioso que empieza a dar vueltas. En el momento que tú normalizas y dices, bueno, a ver, es que la ansiedad es algo normal, es algo que es adaptativo. Tú aprendiste, no sé si fuiste alguna vez a un psicólogo, aprendiste, hiciste algo, Jesús, para controlar tu ansiedad y te sirvió, ¿no? Pues eso me gusta mucho. Es decir, romper ese círculo es lo que tenemos que hacer. Ansiedad en la competición. Ocurre 24 horas antes. Ansiedad precompetitiva. ¿Esto qué significa? Pues que cuando yo siento que hay un desequilibrio entre mi capacidad y la demanda que me exige el ambiente deportivo, yo me siento en una situación de desventaja y yo tengo ansiedad. Sin embargo, cuando tú estás en equilibrio, ese estado de ansiedad te permite estar alerta y en vigilancia y tú rindes de forma óptima. Y eso es importante. Factores que intervienen en la ansiedad. Los síntomas físicos que hemos hablado antes, los sentimientos de incapacidad, el pensar que yo no voy a ser capaz de rendir, la falta de autoestima, eso también implica el tener más ansiedad. El miedo al fracaso también. La ausencia de control, porque hay cosas que salen de tu control. Es decir, si tú no puedes controlar temas relacionados como el estado del campo cuando vas a jugar un partido, esto te puede también crear ansiedad. El sentirte culpable, en el sentido de que hay muchos deportistas a lo mejor que piensan que pueden dañar a su oponente. Eso puede estar. Y hay otras personas que lo sienten. Y hay factores personales y situacionales que también pueden crearte más ansiedad. Si yo, por ejemplo, soy deportista y en mi casa pasa que a un familiar mío le diagnostican una enfermedad como un cáncer, yo estoy teniendo una situación personal, situacional, que me puede generar ansiedad y que a la hora de yo competir me puede estar afectando. Y yo como ahí, el público a veces puede ser facilitador social o fuente de estrés. ¿Qué pensáis del público? Depende de la persona también. ¿De la persona? Sí. Vamos, como esté la persona. Por ejemplo, cómo esté el estrés. ¿Cómo esté el estrés? Sí. O de nerviosa, por ejemplo. ¿Cómo utilizas ese ¿Cómo lo utilizas? Depende también de la persona que sea el público, depende también de quién sea. Si es tu entrenador o si es tu familia, puede influir diferente. ¿Qué pasa en un partido de tenis? Sí, que el entrenador está en la grada. ¿Pero qué suele hacer el público en un partido de tenis? Está en silencio, ¿no? Yo prefiero eso, la verdad, como el fútbol. ¿Y en el fútbol qué pasa? Pero, por ejemplo, si el equipo juega en casa, pero si está en casa, o cuando están en casa hay momentos en los que escuchar
al público cuando fallas un penalti, por ejemplo, y estás en casa, ¿qué pasa? El deportista, cuando se enfrenta a este tipo de situaciones, tiene que tener una alta capacidad de concentración para que todos los estímulos que hay a su alrededor no le estén implicando y desconcertando. Y eso es importante. Es muy difícil concentrarte cuando tienes a miles de personas gritándote y deseando que tú falles un penalti. Eso es innato. O se entrena, se entrena. La capacidad de concentración se entrena. Pero mucho tiene innato. Por esta yo creo que tanto físicamente como lo han trabajado, llevan años trabajando, se trabaja. Probablemente lo mismo que tienen al fisio al salir de casa tengan al psicólogo. Pues dile que vuelva. ¿Sí? Sí, es que ese es diferente. Ah, vale. Bueno, vamos a seguir. La ansiedad es un estrés en el deporte. Mira, la ansiedad es un ataque emocional negativo agudo y el estrés es un estado emocional negativo más continuado en el tiempo. Aquí, los estímulos que provocan la ansiedad se mantienen activados de forma constante. Ansiedad y estrés van de la mano, pero son cosas diferentes. Yo puedo sentir en un momento determinado ansiedad, pero si ese estímulo que me provoca la ansiedad no desaparece y se mantiene en el tiempo, yo me siento después estresado. ¿Entendéis la diferencia? El estrés te provoca cansancio. La ansiedad, un estado emocional, un malestar gigantesco. Son cosas diferentes. Y el estrés lo que hace es que ese estado de malestar se continúa en el tiempo, que te provoca que estés más cansado. ¿Vale? El estrés en el deporte es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Eso es en el deporte, la falta de apoyo de tu entrenador, de tu preparador físico, de tu familia, de tu pareja, de tus amigos y hasta del psicólogo te puede provocar estrés. Si yo pienso que la situación sobrepasa mis recursos, yo me siento estresado. ¿Sabéis lo que es el burnout? Síndrome de quemado. El síndrome de estar quemado. El estrés es un agotamiento. Si un deportista se siente tan estresado, tan agotado, tan hastiado, eso le puede llevar a que abandone su práctica deportiva. ¿Ha pasado esto con algún deportista? ¿Te acordáis? Pero de una edad más temprana yo creo que pasa mucho, que a los niños los machacan demasiado y cuando llegan a la adolescencia ya como que están un poco quemados y abandonan. Sí. Cuando se produce un proceso de estrés en un deportista es necesario evaluar el problema y el proceso que ha generado eso. Cuando yo empecé, estaba estudiando todavía en la universidad, yo entré de apoyo psicológico a un equipo de fútbol en
el equipo del Palo, en Málaga. En ese equipo de fútbol que jugaban al fútbol, y no sé si la categoría, no sé si son alevines o cuando tienen 16 ya, no sé qué categoría hay. Bueno, eso. Vale. Pues con estos chavales yo empecé a trabajar entrando de apoyo psicológico, porque hace muchos años que yo empecé a estudiar en el 97 con Somos Móvil, ¿vale? Pues hace unos cuantos años, ha llovido mucho desde entonces, pero cuando yo empecé, la primera vez que fui a verlos jugar fue un domingo por la mañana y nadie sabía quién era yo, y yo me senté muy cerquita de donde estaba el entrenador, del banquillo de los jugadores, y yo observé, yo me limité a observar solamente. En esa observación, yo durante la primera parte del partido, todos los mensajes que lanzaba el entrenador a sus jugadores eran: no vayas por ahí, lo estás haciendo mal, eres gilipollas, porque no, porque por ahí no, pero vete a la banda, pero que no, y que no, y que no. Era continuo. Pero además había un padre al lado del entrenador diciéndole que cuándo vas a sacar a mi hijo, si es que tú no sabes nada de entrenar, si es que tú no sabes nada, pero por Dios, pero que metas a mi hijo ya, sí, a este van a meter, pero si esto lo falla todo, mira la pierna que lleva, si es que eso no sabe ni llevar el balón. 45 minutos, bueno, más, todo continuo. Los chavales perdieron el partido, eso llevaban mucho, porque yo empecé a trabajar con ellos en enero, iban los últimos en la liga, y cuando terminamos el entrenador era una fuente de estrés continua para todos los jugadores. Eso es muy importante en la preparación. Si no tienes un buen preparador, un buen entrenador, un buen lineal típico barro, como lo estás contando, no lo has hecho. Bueno, vea, no te quiero decir nada cuando yo empecé a trabajar con el doctor de Bilbao. Cuando le decía, es que la forma de decir que no hablo mal no sé, pero con cariño seguro que no, ¿eh? A lo mejor donde tenía problemas se descargaba con los chavales. Claro, pero por ahí menudo entrenador, ¿no? El no controlar la ansiedad pues puede provocar picos de estrés, como hemos hablado ya. Y bueno, esto sí que es verdad que cuando tenemos un periodo de estrés aumenta el riesgo de padecer lesiones. Se producen más contracturas, más ataques musculares, demás, esto si lo quiero explicar un poco. Hay muchos mecanismos. Uno, por ejemplo, el estrés depresiona mucho magnesio, entonces el magnesio es muy importante en la fase de relajación del músculo. Hay mucha gente que entrena y toma magnesio y no sabe ni por qué, en realidad es por eso, para que el músculo en la fase de relajación se relaje. Y bueno, hay mucho, evidentemente luego en la competición la adrenalina no vamos a contar todas las acciones que tienes, hay muchos mecanismos. Vale. Simplemente eso, que bueno, que además el estrés provoca que tú estés desconcentrado y también que estés frustrado. Es que luchas contra el cansancio. Si por eso te pide descansar y tú lo sigues manteniendo despierto, automáticamente cada vez la peor. Pero si esto no se trata, tú siempre juegas en desventaja. Entonces tú, en competición, tu rendimiento va a ser muchísimo. Yo creo que la lesión aparece porque si tú no lo haces descansar, él te para de alguna forma. Entonces, es la lesión. Ahora vamos a ver un vídeo que es un poco largo, eso se lo cortaré después, de Kayla Montgomery, no sé si la conocéis. ¿Habéis visto este vídeo? Yo lo voy a... Best stories in sports. This is a B60 feature presentation.
March 14th, 2014, the New Balance Indoor Track Nationals. Kayla Montgomery, there in gold, is running the girls' 5,000 meters, with coach Patrick Cromwell looking on. Kayla is one of the best young distance runners in the country, but that's not why we're telling her story. For that, we need to begin where the race ends. Leon. My legs. Oh, my legs. Where'd they go? Where'd they go? Please. Please help me. Please help me. Please help me. Please. No, they got my legs. Help me. Help me. Help me. Growing up the older of Keith and Alicia Montgomery's two daughters, Kayla hardly seemed destined to be an athlete. As a little girl, she was artsy and just loved to play by herself a lot. Dress up was her big thing. She loved to color. She loved to just play with her dolls or her teddy bears. Since Kayla was really, really shy, we pushed her to do a lot of sports. Ultimately, she loved soccer. It's very aggressive and would kind of get warnings from the refs occasionally. But it was fun. At 14, Kayla was playing on a select travel team in Winston-Salem, North Carolina, and was about to begin her freshman year at Mount Tabor High School, when she first noticed something was wrong. I'd fallen in a soccer game, and that evening I started to notice a tingling sensation in my toes. It's like, Mom, I can't feel my feet. There's this weird shock going on. I don't know what's up. Doctor visits and MRIs soon followed. In October 2010, the doctor called with the diagnosis. And when he said that Kayla had MS, I honestly lost my breath. It made me literally sick to my stomach. Multiple sclerosis, or MS, is a disease where the body's immune system attacks its own nerve cells. Essentially, the brain's communication with the spinal cord and other parts of the body short circuits. There is no cure. I was a home care aide, and I had multiple patients that had MS. So my knowledge of MS was not a pretty picture. I mean, it was wheelchairs and hospital beds and paralysis and tube feedings, and it was not what I had pictured from my child. I just cried a lot. And I didn't let anybody in my room. I wanted to be alone, and I was mad. I was really mad. I couldn't see why something like this would happen to me. I couldn't think of anything I'd done wrong. Why should I be punished? Why was this happening? For 8 agonizing months, Kayla lacked all feeling in her legs. With the help of medication, slowly the feeling began to return. She had to give up soccer, a contact sport, and instead turned to a coach who believed she could still compete, even with MS. She said, I want to run fast, and I don't want you to hold back. I told her I wasn't really guaranteed the next couple of years of running, and I wanted to make the most out of every day I could, and I wanted somebody to hold me accountable. What kind of runner were you? I was kind of slow. Average, at best. I mean, varsity hopeful by her senior year. That's the way I would label her. But Kayla's experience while running defies any label. What do you feel? Nothing. It usually starts in my toes and works its way up to my waist. It just stays like that throughout the rest of the run or race. For Kayla, as with many MS patients, heat is a trigger that causes her symptoms to return temporarily.
As her body temperature rises during a run, the feeling in her legs begins to deaden. But it's just a very strange feeling, for lack thereof, to know that your legs are moving, but not be able to tell how fast or tell where or I guess anything about. You don't know what's going on. You just know what's happening. And no feeling often means no pain. Some people think it's an unfair advantage to not be able to feel my legs while I'm running, but I guess although I can't feel the pain in my legs, I can feel all the other discomforts that accompany running. 800? And although I can't feel my legs, I can't determine how fast I'm going. So that's a major setback in running. You have to be able to pace yourself. With time, Kayla learned. And gradually, that slow line grew faster. First, making varsity. Then, becoming its fastest member. Then, training full-time with the boys team. Then, becoming one of the fastest girls in all of North Carolina. The whole time, she had one voice pushing her. You gotta get on the train! Go to the arms! Go to the arms! He pushes her just the right amount. And she responds. Go up to the front! Put your shoulder on hers! He's like a dad. A goofy, dorky dad. Good job, kid. I'll photo mom. And he pushes me, and I trust him with my life. And nowhere is that trust more evident than when Kayla crosses the finish line. Because she has lost the sensation in her legs, she's unable to come to a coordinated stop. Oh my god! That was beautiful. That was beautiful, girl. Good job. That was beautiful. She needs help. Because she's somewhat helpless there for a few minutes. Please, Mother. Mother, please. I want to get cool as fast as possible so I can feel my legs. I try not to make a big scene, but I think I do anyway. And I try to, I guess, get it over with as soon as possible. As time goes on, I'll just get back up. As her body temperature returns to normal, her energy gradually subsides. The episode causes no permanent damage. For Kayla, this is the cost of competing, and she's willing to pay it. Oh my gosh. Please. I need one so badly. Somebody help me. They got water for you. Just need some water. Where's the ice? Please, I need it. I need it. Give her a Gatorade, whatever it is. I need anything. I need to get cold. I have a hard time watching it. Every time she kind of crashes like that, it's a reminder that she has MS. Are you pouring it? Yes, good morning. Are you sure? Yes, you got it. Do you know what my God was? I don't know what it was. Why do it? I guess I do it because it makes me happy. It makes me feel normal and whole. It's difficult to live with a disease where your own body's fighting against yourself. So when I'm running, I feel like I'm battling that. I feel like I'm safe for myself. As long as I'm running, everything's fine. The final challenge came in May at the North Carolina State Championships for outdoor track, the final race of Kayla's high school career, the last time she'd run with Coach at the finish line. I can't. You've given me all you got for 4 years. What happened? I fell in the first lap about a little over 100 meters in. Hey, good job, Kayla! I guess I got squished. And then I fell backwards and I did like a little flip.
Oh, come on! Oh, she fell. Oh, get back in it. I kind of chuckled to myself, like, this would happen, like, how ironic. It was also hard. You know, expected, and you know, the ground, you have to get back up, but everybody else is farther ahead. It's hard. So, hey, we gotta get up. I was able to catch back up with the group. Gradually worked your way up, sat with the leaders, brushed it off, nothing ever happened. And I sat on a couple crawls for about 3 laps, and I wanted to, I guess, pick up the pace. Going to the lead. As you come around the final turn, what's going through you? Well, Bianca Bishop was in 2nd place, and she's got a really great kick, and I knew it. Come on, hold her off! I knew she was going to catch me if I didn't go then, so I just gave my all, and I sprinted fast as I've ever sprinted in my whole life. Come on! Come on! That is Caleb Montgomery of Mount Tabor. She will be your girls' 3,200 meter run champion. Yeah! I got you. I crossed the line, and I was so happy. Help me! Help me! Please! Please! Help me! I couldn't have asked for a better finish or a better end of my senior year. In the final race of her high school career, Ada Montgomery finished the way she had so many times before, into her coach's arms, and in first place. To beat it, to outrun it, to know you got every movement out of those legs while you still can. That's why she's running. So I just hope to run as long as I can and to make the most out of it as long as I can. When, or if I'm not able to run at some point down the road, then at least I can look back and know that when I could, I gave it my all. ¿Qué pensáis? ¿No apareció el vídeo? ¿Qué hace el entrenador aquí? Pero cree en ella. Cuando ella se siente indefensa, cuando ya termina de correr, confía en su entrenador. Eso es muy importante. Saber que tu entrenador cree en ti y que te apoya. Porque él lo que le estaba diciendo siempre es mover un brazo, mirar el hombro, le estaba dando instrucciones para que ella no se pierda. Y después cuando ella termina, que termina sin sentir las piernas, ella se desploma, ella se defensa y su entrenador siempre la coge. ¿Os ha gustado? Sí. No lo conocíais, el caso de esta chica, ¿verdad? Una luchadora. Bueno, situaciones estresantes en el deporte, generales, ¿cuáles serían? ¿Qué te puede estresar? En general. Los problemas familiares, por ejemplo, financieros, e incluso discusiones que tú tengas cotidianas también pueden estresarte. Específica, pues sobre todo del estilo de vida complicado que tienen los deportistas. Cambios de residencia, viajes, ponerse a veces en condiciones extremas de mal tiempo y demás cuando tienen que entrenar, todo eso estresa también. El entrenamiento deportivo es duro porque te exige una evaluación constante, ¿no? Pruebas de tu entrenador,
mucha competición en ese sentido, mucho sobreesfuerzo, mantener siempre el estado físico, eso también, estrés. El síndrome del estrés del entrenamiento, eso es cuando ya el deportista está tan cansado que tiene falta de energía, pierde el entusiasmo, eso estrés. Eso es un síndrome porque ese cansancio permanece casi continuo, con lo cual tú vas a un entrenamiento y no lo das todo. En el vídeo de antes hemos visto cómo el entrenador le decía a ella cuando está compitiendo, dalo todo, dalo todo, dalo todo. Si tú tienes un síndrome de estrés en el entrenamiento y tú estás tan cansado, tú no lo das todo. El flow se tiene. Para las plantillas para preguntar. Vale, estupendo. Gracias. Vengo Llega por plantilla hasta el sábado. Vale, la competición deportiva es muy exigente, porque te exige una adaptación constante. Adaptación al clima, a los ruidos, a todo eso, a la excesiva acumulación de competiciones. Es decir, además, a veces aprender a los medios de comunicación se puede compensar. Antes me hablabais de Ronaldo, ¿verdad? ¿Cómo hablaba de Ronaldo? ¿Qué le está pasando a Ronaldo en los medios de comunicación? Hablamos de Ronaldo en Córdoba, lo sufrido, lo echaron hace poco. Tuvo una pelea con y está en proceso de ruptura sentimental, están separados. Y fue la semana anterior del otro y lo echaron a desquiciar. O sea, desde que se a Ronaldo, no lo prueban bien, ahora con él también se desquicia en el campo. Puede ser casualidad o no, pero había una relación en pocos días de ruptura sentimental con expulsado, 3 participantes de goles, y que está un poquito desquiciado. Lo que te pasa a nivel personal repercute también en tu rendimiento deportivo. Cuando estás en emoción, también tu... ¿Cuándo qué? Cuando estás en sexual, un tiempo que no rendía. Los padres. A mí me dicen que era por eso, porque los padres de la y ellos después se van de las manos. Si tú lo que encuentras bien, no va bien. El deporte ni nada, ¿no? Sí, para decir, el entrenamiento psicológico es necesario para conseguir metas, para mejorar tu rendimiento y dentro de tu trayectoria como profesional deportivo es súper importante. Hoy en día lo sabemos, hace años no. Ahora sí que se está viendo la importancia de que no solo tienes que entrenar tu condición física, que eso lo hace tu entrenador y sabe cómo tienes que mejorar para que corras más, para que rindas mejor en ese sentido. Pero entrenar la mente es súper importante si quieres conseguir esas metas y sobre todo si te quieres dedicar a ello. Ahora mismo los equipos de fútbol todos tienen psicólogos, es decir, es necesario la figura y es lo más adecuado para fortalecer todo ese entrenamiento psicológico. Las fortalezas mentales son muy importantes cuando te enfrentas en el deporte. En Córdoba no lo tiene, por eso estamos... Tengo que ir a presentarme yo. Bueno, variables personales que pueden afectar al estrés. Problemas familiares. Los familiares. Problemas económicos. Algún tipo de enfermedad. Claro. Un pequeño accidente antes de llegar a donde tienes que hacer el deporte. También influye muchísimo si yo tengo una historia pasada de lesión y hace muchísimo rápido. El apoyo social, ¿qué es lo que hace? Pero si tienes apoyo,
¿Te puedes estresar rápido o disminuye, no? Depende de qué persona sea también, ¿no? Si la persona sabe que no está preparada para eso, por mucho que tú le ayudes a emocionarlo, él se va a seguir estresando igual. Eso es motivarlo. Otra cosa es el apoyo social que tú puedas tener. El apoyo que decíamos antes de tu entrenador, de tu pareja, de tus amigos, de tu familia y del psicólogo. Si tú tienes ese apoyo, ¿tienes más o menos estrés? Eso es lo que estamos viendo. Alta motivación de logro deportivo. Que yo estoy motivado, me estreso más o menos. En una meta, ¿no? En un objetivo. Si tienes unos pensamientos positivos, tú te estresas menos. Tienes menos miedo. Ahora sí, si yo dentro de mis cualidades de personalidad y de mis rasgos soy una persona ansiosa, que me suelo poner nervioso, ¿eso qué va a hacer? Te perjudica, porque te estresa. Porque ya esa situación de ansiedad lo que hace es que se mantenga de forma continuada y tú estés estresado. Depende de la persona. Claro, son variables personales. La autoestima. ¿Sabéis lo que es la autoestima? Mirarte en ti, que te quieras, valorarte. Si yo tengo alta autoestima, me estreso con más o con menos facilidad. Control. Si pienso que soy capaz de controlar la situación, estreso menos. Ahí va. Van todas relacionadas. Si tengo alto nivel de compromiso con lo que hago, si yo me comprometo con mi objetivo y con lo que yo persigo, ¿creéis que provoca? Sí. Yo creo que no, pues estás comprometido, súper conectado porque tú quieres estar así contigo. Tú me has comprometido, entonces cuando ya te tiras detrás de la exigencia, de por aquí, de por allí, como no estás comprometido. Si yo siento que me comprometo con eso, yo me comprometo. Para mí tiene un valor. Y yo lo persigo. Pero yo qué sé, yo pienso que a lo mejor me queda más claro comprometerme y no poder llegar. Yo me comprometo. Pero ahí es que tú ya piensas que vas a ser incapaz. El sentir que eres incapaz sí te provoca estrés. Pero si tú te comprometes con hacer algo, poco a poco, y tú luchas por ello, eso es lo que hace es motivarte y que te ayuda. Son cosas diferentes. Una cosa es que si tu nivel de compromiso es alto, tú vas a ir a por ello. Pero siempre con pensamientos positivos de que eres capaz de conseguirlo. Otra cosa es que tú, si tienes baja autoestima y dices, pues quiero esto, pero me valoro poco y eso que no soy capaz, mi nivel de compromiso es bajo. Tendrá que ver también que está con el nivel de realismo, ¿no? Pues si yo pretendo ahora mismo correr una maratón la semana que viene, me puedo comprometer a ello, pero me puedo estresar porque ni de coña voy a llegar. Ahí sería bueno hacer coaching, pero tú a quién quieres llegar. Y lo que te enseña, o lo que se hace en coaching es qué herramientas necesitas y qué pasos tienes que dar para conseguir esa meta. Pero los sentimientos de incapacidad son una cosa y el nivel de compromiso es otra. Cuando yo pienso bien de mí, creo que voy a ser capaz, mi nivel de compromiso cuando quiero algo es alto. Y entonces eso sí que me ayuda a conseguirlo y a estar menos estresado.
Ahora, si yo pienso que no soy capaz de hacer algo, mi nivel de compromiso también es bajo, porque no me comprometo igual porque pienso que no soy capaz. A lo mejor cuando te comprometes tienes todos esos valores por encima, ¿no? Porque tienes autoestima, estás bien físicamente, estás bien psicológicamente, te encuentras bien y te comprometes en X tiempo. Y ahora durante ese X tiempo te van saliendo cosas, lesiones, porque las lesiones te desmotivan, porque vas hacia adelante, problemas, y entonces ya te causas estrés. Yo me he comprometido porque me comprometí cuando estaba bien, pero ahora por culpa de causas me está creando más estrés porque es que veo que no puedo llegar. Ahí que se necesita trabajar eso, ¿no? Claro. Porque hay que evaluar el problema por lo cual no estás consiguiendo tú las cosas para poder entrenarlo de forma psicológica para que tú puedas conseguirlo. Eso se trabaja, eso se entrena. Para que no pierdas la motivación en el proceso de que cuando tú te has comprometido y quieres lograr algo, eso se trabaja. Ah, te he visto hacer así, digo yo, ¿quieres preguntar algo? Si yo pienso que me puedo superar y que quiero hacer... el reto de superación, ¿eso te afecta, no te afecta? ¿Cómo va? Si yo me propongo superar, te motiva. El reto de superación tiene que tener. Pero la apatía actualmente no supera la que estamos tan generalizada. Como valientes, ¿no? Que intentamos superarnos. Si soy optimista, me estreso menos, mejor. Todo va sobre ruedas. Que casi que hoy está nublado y está lloviendo. A ver, si yo también además tengo un estilo de afrontamiento adecuado ante el estrés, me puedo estresar menos. A veces el estrés y el sentir ansiedad es inevitable. En algún momento de tu vida, te va a pasar. Aquí es muy importante cómo tú afrontes eso. Si eres una persona pasiva, te come. Si eres activo y afrontas y luchas por no estar así, eso sí que te ayuda. Los ruidos también tienen mucho que ver en el tema del estrés. El ruido. Mucho que estés preparado a veces el ruido, pues no. En los deportistas, para trabajar eso, la técnica que se suele utilizar es el mindfulness, que es la atención plena. Entonces ahí se trabaja mucho a nivel de sentido, el sentido de la vista, el sentido del oído, el tacto, ¿no? Yo lo que veo en los de alto rendimiento que llevan mucho la música a los cascos. Esos son métodos de activación generalmente. Pero sí que es verdad que en el deporte de alto rendimiento, en el atletismo, por ejemplo, cuando pega el disparo, en el judo cuando dicen a partir de ahí está en una burbuja. Ahí no vale nada, si queda muchas veces no vale nada. También depende de la diferencia entre uno atleta y otro. Supongo que más capacidad tenga de concentrarse y aislarse. Para eso, ahora después vamos a ver otro vídeo de una parte de una película que se llama El Guerrero Pacífico. ¿La habéis visto? Sí. No, pero yo voy a poner un fragmento de una escena concreta, pero esa película, la verdad que es que toda la película entera es buenísima. No hay escena que no te diga algo a nivel deportivo de que te puede enriquecer mucho. Hay una escena precisamente de ¿cómo se llama el actor? La escena final. El momento único, ¿no? No, es el de cuando lo coge y lo tira. El que... No, al final no. No, pero sí que os aconsejo que veáis esa película, porque el tema de lo que es la atención plena es como decir
un deportista en una situación en que se tiene que concentrar y atender a los estímulos, que cuando hay ruido, ¿cómo me puedo concentrar para atender solo al Hay un punto muchas veces. Claro, por pero ejemplo, sí. el si judoka se centra en su contrincante y el que va a correr es la meta. Se trabaja en ese sentido, pero que en psicología deportiva utilizamos el mindfulness, que es la atención plena para trabajar los sentidos de forma independiente y que sepas en un momento determinado utilizar uno específicamente. Y esa película, ahora después la vamos a ver, pero sí que os aconsejo que la veáis, que está muy chula. Pero si no te he contado nada, yo solo quería deciros el actor, que no recuerdo. Nick Nolte. El actor. Nick Nolte. Sí, Nick Nolte. Vale. ¿Esto no lo había dicho ya? Sí. Vale. La autoconfianza. Si yo confío en mí, me estreso menos. ¿Vale? Ahora, el sistema rígido de creencias y actitudes, ¿esto te perjudica? ¿Te ayuda? ¿Qué actitud debe tener un deportista? Positiva. ¿Qué más? Adaptativa. Adaptativa. Flexible. Flexible. Importante. Pues todas estas variables personales afectan al estrés. Muchas de ellas se pueden trabajar, muchas veces en grupo y otras veces en privado, de forma individual. Vale. Técnicas para combatir la ansiedad y el estrés en el deporte. La primera parece una tontería, pero yo la digo porque es necesario decirla. Y es que hay que suprimir estimulantes como el café, el té, hay que dormir y hay que comer bien. Esto parece muy básico, pero muchas veces esto la gente lo olvida. Lo olvidamos. Otra cosa que se suele olvidar muchísimo es el realizar actividades agradables. Aparte del deporte, que os haga sentir bien, ¿qué otras cosas hacéis? Más deporte. Pero luego tenemos, yo por ejemplo, personalmente, cuando estoy muy cansada para desestresarme, a mí me lleva a la mía, me monta una tabla de no, me canso, me harto de bajar, y es verdad que me agoto y empiezo el lunes con una energía que es impresionante. Impresionante, tu chute. Y lo que he hecho ha sido cansarme, pero de otra manera. Actividad de esas. Tengo mi deporte preferido, tengo mis cosas, pero con otros deportes, simplemente el caminar, el solecito, caminar por ahí. Tomar un café, bueno, un café como todo de no, hemos dicho que no, pero tomarte... Diferente a lo que deporte, cada uno creo que son becas. El que le gusta el deporte se alivia con otros deportes. Es que fuera cambiar, ¿no? Cambiar, claro. El hacer una actividad completamente diferente a lo tuyo. Bailar, no sé, jugar, ¿cómo se llama el twister ese? ¿El twister? Ah, pero sí, círculo ese. Ese. Jugar a las cartas, lo que sea. Pero muchas veces esto se olvida, de que solamente si tú te aíslas solamente en eso, llega un momento que tú te estresas y hay que tener alternativas. Es decir, tu mente tiene que desconectar, tú tienes que reírte y eso muchas veces se olvida. Esto le he dado 2 veces. Resolución de problemas, ¿por qué? Porque muchas veces nos estresamos porque nos sentimos incapaces de tomar decisiones y sobre todo de tomar decisiones a veces cuando estamos compitiendo. Y esto se entrena, hay que entrenar la resolución de problemas, en que seas capaz de definir el problema que está pasando y en que busques alternativas de solución de forma rápida y efectiva. Esto se entrena. Si tú entrenas esto y eres capaz de tomar decisiones, tú te estresas menos.
Muchas veces en deportes individuales no consigo, a lo mejor no lo conozco tanto, pero en deportes colectivos, fútbol, balonmano, ¿no? Yo puedo entrenar una misma acción toda la temporada, llamémosle una acción que se repite, pero por ese estrés o por esa ansiedad se puede repetir 20 veces que tú sabes lo que tienes que hacer y no consigues meter ahí la pelotita, no consigues meter ahí el pase, y no depende de un factor tuyo que no lo hayas entrenado, depende de... ¿El adversario? No, tiene y del rendimiento del adversario también. O porque en ese momento no he conseguido soltar el balón en condiciones, o porque la presión me ha hecho agarrotarme el brazo, o porque ese pase sabiendo que lo tengo que dar, ¿cuántos jugadores o cuánta gente? Si lo he visto, y no es, si lo he visto, si yo sabía que, pero no, si yo sabía que me iba a tirar por aquí, si yo lo he visto en vídeo, lo he entrenado y lo hemos hablado, pero no lo he hecho. Y yo creo que influye, y esa toma de decisión o está entrenada y está más que evaluada, pero no consigue llevarla a cabo por ese estrés. Entonces no, es que hay no cosas que se salen a nuestro control, no todo lo podemos controlar. No todo. Tiene que ver falta de confianza en uno mismo. De aprenderlo, a ponerlo en... Si tú entrenas lo que es la resolución de problemas a nivel táctico de juego, si tú eso lo entrenas, ahí lo que está influyendo es algo personal. Porque tú lo puedes entrenar mucho, pero si te falta la confianza en ti mismo de que lo puedes hacer, tú fallas. Tú vas a fallar más rápido que otra persona que sí confíe. En un mismo partido, por ejemplo, a la hora de lanzar un penalti, vamos a hablar de balonmano, por ejemplo, hay un lanzador específico, te hacen 6 penaltis y meten los 5 primeros, y el último, que es el más importante, joder, la cara. Es que el nivel de presión que tiene el jugador a la hora de marcar un penalti, en eso de que son el último, es altísima. Pero no tiene el jugador falta de confianza en sí mismo, porque yo le he dicho, tú eres el encargado y además llevas 5 de 5. Entonces dices, joder, yo estoy a tope. En una situación de esa, si tú eso no lo entrenas, tú puedes perder la confianza en ti mismo. Sí que la puedes perder. Porque estás más presionado. Está entrenado. Sí. Es decir, yo lo que está entrenado, los tiras tú siempre. Es decir, en situaciones como esa no es la primera vez que te has visto. Tú eres el especialista de esto y por eso eres el especialista. Encima en los entrenamientos, tienes la confianza del entrenador, llevas 5 de 5 en el partido y te está haciendo un trabajo, te está saliendo un buen partido. A nivel de confianza, situación, es verdad que en ese momento tienes una presión espectacular, pero... ¿Hay ansiedad ahí? Claro, pero eso está entrenado. Tú tienes la confianza de tu entrenador, tú tienes... tanto a nivel emocional como táctico lo tienes, lo tienes entrenado, ¿no? Es decir, todas las pautas, pero se fallan. Pero me está diciendo que no entrenado físicamente. Pero... No, físicamente y emocionalmente y pero lo puedes fallar. Sí, claro, eso voy. Es que fallarlo puedes, porque es que hay situaciones que escapan a tu control. Y además que eso es un hecho súper estresante de que la ansiedad te pega un chute que lo flipa. Y ahí o tienes una regulación emocional, autocontrol que te cagas, o tú fallas. Entonces, eso que tanto dices que está entrenado, yo creo que pensar en el te queda poco tiempo. Ahí ¿qué debe utilizar el deportista? Sobre todo visualizarlo. Visualizar la consecución de marcar el gol. En este caso concreto. Porque si tú dices que está ya entrenado a nivel de no tiene ansiedad, porque claro, en ese momento tiene que hacer un ejercicio de autocontrol, de concentración, de relajación, de lo voy a meter. Eso se trabaja. Muchas veces cuando lo falla, ahí está fallando cosas. Pero también puede ser que es que en un momento determinado la gente falla. Pero tú también juegas, ¿no? ¿Qué? ¿Verlo? Visualizarlo. ¿La imagen? La imagen. ¿Verlo que dice por aquí? La visualización es entrenar la capacidad de que tú has conseguido ya ese logro. El éxito, marcar el penalti, marcar el gol, verte
que se lo has metido, pero se trabaja mucho de percepción y de capacidad de imaginártelo en tu mente con toda la emoción, con todo. Eso hay que trabajarlo, eso se entrena. Si ya lo falla ahí. Entonces estás visualizando de forma negativa, eso ya no puede ser. Exacto. Es que la posibilidad de que... acostumbrado a ganar, pero a perder, ¿no? Claro, exacto. Es que la posibilidad de que tú puedas no meter el gol existe. Yo creo que siempre eres mejor y falla ese día malo. En lo que sí que se tiene que concentrar el deportista a la hora de marcar es un penalti, lo que le va a ayudar es voy a pegarle bien a la pelota, lo voy a meter en la escuadra, voy a hacer esto porque puedo hacerlo, porque yo puedo y porque yo puedo. Si tú te concentras en eso, tienes más posibilidades de que lo metas. Ahora si me dices, verás tú que el portero se va a tirar para el lado que lo voy a tirar yo. Verás tú que entonces fallas. Tú te pones nervioso de que esa situación, entonces no falla. Y yo, por ejemplo, soy el entrenador, se lo digo a un jugador, que lo veo frío, lo veo bien, digo, confío en ti para meter ese penalti. Sé que no me va a fallar, vamos. ¿No le puedo estar generando más estrés en ese momento? Pregunto. Entonces está equivocado la escoger del jugador. ¿Tú qué crees que transmite a tus jugadores? No sé. ¿Yo? Sí. ¿Tú qué crees que les transmite? En ese momento, sí, una situación de refuerzo positivo. Estoy confiando en él, estoy dando... Tú le estás diciendo, tú puedes hacerlo, claro, claro. Confío en ti. Uh-huh. Ahora, si lo fallas, ¿tú qué le dices? Le quito presión en ese momento. Vamos, yo le quitaría presión. Le quitaría presión, como le diría, joder, venga, va bien, volvemos a vamos a recordar el entrenador que tenía en el palo, que era todo no. Que fallar forma parte del juego. Este año, yo creo que estoy más técnico. Si no existiría primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, ni cuarto puesto, ni quinto puesto. Este año hubo, en el Córdoba hubo un partido en el que hubo un penalti, posiblemente hubieran ganado el partido, no sé, hubieran ganado o hubieran empatado. Pero lanzó el penalti quien siempre los lanza, que era el Cartavia, que se supone que mejor los lanza, pero el que peor soporta la presión. El Gila, si lo conocéis, el del Córdoba es muchísimo más frío. Entonces, quizás en ese momento no tenés que escoger el que mejor lance, sino el que mejor soporta la presión. Exacto. Pero también tiene que tener fuerza contraria, porque yo también, contra la ansiedad. Ahí no puede ir. Pero, a ver, si yo pienso, hay cosas que se escapan al control. Es importante que también visualice cómo para, cómo se va a tirar. Hombre, claro, cada uno. Que el deporte del grupo a veces ocurre que el falla o no falla. Mira ahí, pero también que lo acierta. Que el portero está preparado para ponerte nervioso a ti. Claro. Que lo han enseñado a eso. Que no se entrena. Yo puedo entrenar al delantero que se pone para tirar al penalti, pero que también se puede entrenar al portero para que se concentre y lo mire y le diga, yo voy a ir a por ti, yo voy a ser capaz de parar la pelota. Esa frustración como se arregle en el mundo, así jugando porque no pasa nada. A decir, ¿lo he fallado? ¿Cómo? El que soporta mejor la presión. Es más frío. Pero si soporta mejor la presión. Pero si soporta mejor la presión. Sergio Ramos, mira, ¿no te acuerdas cuando el penalti de Mana lo mandó a Jupiler? Eso es que lo falló, ¿no? Sí, pero ¿cómo ha Bueno. Está en Madrid. Como que no está en Madrid, sí. Bueno, la regulación emocional, la capacidad de autocontrol y la canalización emocional. Eso es importante también trabajarlo para combatir la ansiedad y el estrés. Tiene más estabilidad, apoyo de su pareja, ¿no?
Y de casilla, al contrario, ¿no? Bueno, otra técnica que se suele utilizar para combatir la ansiedad y el estrés es la inoculación al estrés. Eso consiste en crear una respuesta de relajación orgánica incompatible con la respuesta fisiológica del estrés mediante habilidades específicas. Es como entrenar habilidades, autofunciones positivas de que puedes hacerlo. Eso es una técnica que se utiliza. Hay que utilizar las técnicas de relajación profunda, relajación muscular, relajación por sugestión y la meditación. Cuando yo estaba en el equipo del palo y después de haber ido la primera vez a verlo jugar, que no sabía quién era yo, a la segunda vez que estuve con ellos, cuando les dije que íbamos a trabajar la relajación, aquello fue el caso de mi padre. Yo no me voy a relajar, que yo esto no lo he. Cuando pusimos en práctica la relajación en grupo y empezaron a practicarla, fliparon todos. Y digo, hostia, mira, esto está muy guay. Hostia, a mí me decían, esto está muy guay, esto me gusta, esto está guay. Pero al principio era negación absoluta. Nadie decía, yo me voy a relajar, pero si soy un deportista, ¿cómo me voy a relajar? Si lo que tengo que estar es fuerte y para poder meter en los goles y todas esas cosas que te decían. Pues sí, pero hay que saber relajarse para controlar ciertas cosas. La técnica de visualización, que lo he comentado antes, que sobre todo es visualizar el éxito y la consecución de ese logro, de esa meta. Y eso lo que hace es aumentar tu confianza, tu seguridad. Y bueno, técnicas de control de pensamientos ante la competición, a través de la psicología positiva, a través de la programación neurolingüística, de la terapia de aceptación y compromiso y de coaching deportivo, que son técnicas ya específicas que se hacen entrenando psicológicamente. Vale. Preparación psicológica del deportista. Perfeccionamiento de la atención, de la motivación, de la autoconfianza y de la memoria. Formar cualidades psíquicas de personalidad. Crear estados psíquicos óptimos para la competición. Eso se trabaja. Fomentar la habilidad de controlar estados psíquicos en condiciones extremas. Desarrollar conocimiento acerca de las competiciones que se celebran. Es decir, de tener muchas veces la información, esto también ayuda. Y bueno, el psicólogo deportivo es el profesional adecuado para aumentar las fortalezas mentales y emocionales del deportista. Y bueno, ya es un poco redundante, pero que sepáis que el entrenamiento psicológico pues mejora el rendimiento deportivo, porque cuerpo y mente van unidos. ¿Qué trabaja el psicólogo? La comunicación y la asertividad. A veces hay muchísimos problemas en cuanto a que como los jugadores no se comunican con su entrenador, por ejemplo, no se comunican entre ellos, que son compañeros, son asertivos y hay problemas. Eso se trabaja también. La motivación, la autoconfianza y la autoestima se trabaja. La agresividad versus competitividad. En el fútbol, sobre todo, hay muchos jugadores que son agresivos y no son competitivos. Se trabaja. Pero crea el ambiente que hay también en el fútbol. Tienes que saber controlarlo. No dejarte llevar por la situación. La fortaleza mental, lo que es el control de estrés, que lo hemos hablado, el control de la atención y de la concentración, para lo que utilizamos el mindfulness, una técnica que está dando muchísimos resultados. El control del nivel de activación, saber, en el vídeo de antes de Laila Montgomery, de la corredora, decía que ella sentía cuando podía activarse más y cuando tenía que recular para atrás, ¿no? Es importante saberlo y entrenarlo. La cohesión de equipo. ¿Sabéis la diferencia entre grupo y equipo? Aquí, ¿qué estamos?
Bueno, un equipo también dentro del grupo. Pero ¿qué diferencia hay entre grupo y equipo? El grupo se puede conocer, ¿no? Como grupo podemos compartir una experiencia, pero como equipo tenemos un mismo objetivo común. Y eso muchas veces, ese sentimiento de ir a por un objetivo común se pierde. Y entonces el equipo no está cohesionado. Eso hay que trabajarlo para conseguir el objetivo. Reflexividad, impulsividad. En los momentos determinados el deportista tiene que ser reflexivo y en otros momentos tiene que ser impulsivo. Distinguir cuándo es lo importante. La prevención y recuperación de lesiones. Tienes que prevenir que cuando estás estresado sabes que puede aumentar el riesgo de lesiones. Control del dolor. Sabes que en situaciones de alto rendimiento es que tienes que controlar el dolor y tienes que volver. Agotamiento físico, psicológico, ese trabajo. Y bueno, también trabajamos muchísimo en la colaboración con el profesor. Ahora, vamos a ver. Este es un trozo, una escena de la película del Guerrero Pacífico que os mencionaba, ¿vale? Tenemos que estar aquí, podríamos matarnos. Esperaba que tú me respondieras a eso. ¿Dónde se acaba de hablar? Es demasiado fuerte para entrenar. Nos hemos de ataques armados. Nos podemos dar. No sé, soy fuerte. Debo hacer que trabajar. Soy Eva. Ya es ahora. Gracias por venir. ¿Qué habéis visto ahí? Yo lo he escuchado poco. Yo escucho muy poco. ¿No lo habéis escuchado? Él estaba arriba y lo que él dice, ¿les dio la mente o qué pasa? Estaba escuchando los pensamientos que cada uno de sus compañeros tenían, hasta los pensamientos del entrenador. Entonces, es decir, todas las personas tenemos continuamente un diálogo interno con nosotros mismos. Y ahí lo que estaban hablando es el de que estaba con el... ¿cómo se llama? Con el potro. No voy a ser capaz, no puedo fallarle a mi padre. Ese es el diálogo que yo tengo interiormente. Eso es el entrenamiento psicológico que necesitamos. Es decir, ¿cómo te estás hablando a ti mismo? ¿Te estás animando
te está diciendo, si tú a tu cerebro ya lo pones en no, es decir, no puedo fallar, ya estás... Te voy a ayudar a entenderla, y a que tomes tus propias decisiones. Como psicólogo, no te puedo decir cómo será el futuro. Sí que te puedo decir que los cambios existen voluntad y sinceridad. Hay que creer y hay que querer. Pero un psicólogo no es un amigo. Hay momentos en la vida en que no necesitas ni consejos ni buenas intenciones. Lo que necesitas es profundizar en ti, conocerte mejor, cambiar, mejorar. Como psicólogo no puedo garantizarte la felicidad. El objetivo es que vivas mejor cada momento, a cada paso. Porque la felicidad no es un destino, es una forma de recorrer un camino. ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Os ha aclarado alguna duda que tuvierais? ¿Qué pensáis? Bueno, esto es un poco para introducir, pues que quería presentar pues, el nuevo servicio que está teniendo lo que es la clínica ergodinámica, que es el servicio de psicología. Aquí lo que vamos a ver es terapia psicológica individual, grupal, en temas de autoestima, en temas de canalización de emociones, de habilidades sociales, en temas de miedo a hablar en público, todo eso también lo trabajamos a nivel grupal. También hacemos asesoramientos personalizados, asesoramientos con una persona que solamente necesite podría preguntar un problema que tiene muy puntual y no necesite terapia, solamente coaching individual, coaching deportivo que se puede hacer individual y en grupo, terapia deportiva de psicología deportiva para psicología, formación y bueno, conferencia. Los que son los nuevos servicios que se han incorporado a la clínica. Y os quiero pues, mencionar un poco las señales para ir al psicólogo, pues cuáles son. Cuando los problemas interfieren en nuestra vida cotidiana y yo empiezo a aislarme, cuando desciende lo que es el ritmo de trabajo y demás, son señales para que algo no está funcionando bien. Cuando yo tengo un problema e intento solucionarlo y esa solución no se soluciona el problema, pues hay algo que va mal. Tú te sientes frustrado, tú te sientes impotente y también son señales a tener en cuenta. Cuando tú sientes que te falta el apoyo y que te sientes solo, te sientes incomprendido, también. Bueno, cuando existen comportamientos adictivos y hábitos poco saludables, pues eso es algo que tenemos que también tener en cuenta para ir. Hay comportamientos pues, también que ponen en peligro la vida y la salud, de suicidio, y que hay gente que comete muchas locuras, que son señales que si no las siento yo, pero las veo en un amigo mío, tenemos que estar atentos. Y bueno, aparición de determinados síntomas, si yo empiezo a notar ansiedad, insomnio, pues son señales de que tienes un problema y que eso hay que tratarlo. Y cuando la gente te dice, oye, tú necesitas ayuda, es por algo. Entonces, a veces tenemos que estar alerta un poco a lo que nos dicen nuestro entorno, nuestros amigos, nuestros familiares, de que si creen que tienen un problema, a lo mejor es por algo. Y no pierdo nada con ir a ver qué es lo que pasa. Porque a veces no tenemos conciencia de que tenemos un problema. Bueno, esto era un poco va a presentar lo que es un nuevo servicio de psicología. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. ¿Nada? Tenemos todo muy claro. ¿Muy claro? Muy bien. A mí no me ha quedado duda porque ansiedad y estrés. Yo todavía lo veo casi igual. Casi igual. Van de la mano, pero la ansiedad es un estado emocional muy agudo que te puede pasar y que tú puedes sentir de forma se puntual. pasa antes que el estrés, ¿no? Exacto. Más puntual, se pasa antes y lo controlas y tal. Cuando ese estímulo que te provoca ansiedad
no lo llegas a controlar, sí que se convierte en estrés. Porque en algunos lo pueden meter, es decir, ese estímulo que a ti te crea ansiedad se mantiene activo mucho tiempo, constantemente, con lo cual no te estresa. Y ansiedad y nerviosismo, porque por el caso que ha contado él, yo por ejemplo, antes de dar una clase así en plan de máster, yo trabajo en un gimnasio que soy no pero en muchos sectores. Entonces, me pasa como él, me compongo, tengo que ir al baño sí o sí. Y así, yo creo que eso es para mí de siempre relacionado que me pongo nerviosa. No lo relaciono ni con ansiedad ni con estrés. Entonces, un poco es ansiedad. Una ansiedad generalizada, incluso, ¿no? Pero antes de llegar a ese extremo, no es normal. Entonces, exactamente, la diferencia entre nerviosismo y ansiedad, ¿cuál sería? El nerviosismo no se puede. Hay una forma de activación, digamos, pero cuando ya entra en ansiedad, la ansiedad, digamos, ya no es buena. Como que te crea factores, ¿no? En tu cuerpo y. El nerviosismo creo que es el primer síntoma que el cuerpo te está dando de que. El nerviosillo es una cosa, pero tener ansiedad, como lo que te está pasando, son síntomas que se sienten desproporcionados. Sí, es verdad, yo me he sentido identificada con él porque digo, eso es ansiedad. Me ha pasado y me seguirá pasando. Eso se trata, eso se. Ya luego se controló un poquito. La verdad que jamás ya lo sé. Bueno, esto me va a pasar así, así, así. Nos adaptamos, ¿verdad? Sí, claro. Nos quedamos. Que nos quedamos. Pues ya estás habituado, ¿no? Pero también hay un problema de que no la vivas de forma tan mala. Es decir, puedes aprender a gestionarla muchísimo mejor. Yo la psicología deportiva es una cosa que eché mucho de menos cuando hacía atletismo, muchísimo, porque además solamente estaba en la Blume, en Madrid, en sitios donde entraban 4 o 5 becados y el resto te tenías que averiguar la vida y eso ni existía. Y bueno, quien me conoce sabía que yo entrenaba a un nivel muy alto, pero luego competí a un nivel muy inferior. Yo podía estar haciendo series con Cabriguero, luego conocéis su modo de atletismo o algo, pero luego a la hora de competir con Cabriguero me sacaba 70 metros. Entonces, y esa diferencia no era un problema físico, porque el entrenamiento estaba haciendo lo mismo nivel, era un problema mental. Yo quería preguntar una situación concreta. Por ejemplo, cuando tú estás compitiendo en una situación cerrada, digamos que tú, ese momento, ese tiempo mental en el que tú, por ejemplo, vas a hacer una técnica para entrar a judo, ese momento oportuno, cuando quieres lanzar el penalti, siempre ese lo que dices tú, mind control o mindfulness, ese momento, hay momentos donde tú no puedes elegir ese tiempo que necesitas tú para poder lanzar o para poder hacer la técnica. No entiendo la pregunta. A ver, tú cuando estás en una situación en concreto, quieres hacer una entrada a una técnica especial para poder hacer el icona 1, quieres marcar un penalti, necesitas tener ese mindfulness que hablas para poder hacerlo. Hay muchas veces donde no puedes, por cansancio físico, por estrés externo. Hay momentos donde tú puedes elegir para hacer ese tipo de mindfulness. Eso se puede hacer siempre. Es decir, tú te concentras tan altamente que eres capaz de hacerlo en ese momento en el que no está planificado. Sí, claro, como digo, que eso es una cosa aleatoria. Tú puedes decir, oye, vamos a parar un momento que tengo que pensar y hacer mi ejecución. No tú paras tu mente. Sí, tienes que tener esa habilidad entrenada para poder hacerlo. Claro, pero cuando estás muy cansado, cuando tienes una carga física muy dura, tú no estás pensando, estás actuando. Entonces, ¿cómo puedes hacer para aplicar eso? Tienes que salirte de la situación, tienes que salirte y ser capaz de decir, aunque esté cansado, tengo que concentrarme en esto que tengo que hacer. Es que eso se entrena, es vivir en ese momento, en esa situación, y lo tienes que dar todo ahí. Entonces eso es una capacidad que tienes que para concentrarte. Si aún así no lo consigues, estás muy cansado. Claro, pero llega un punto donde da igual. Si estás muy cansado como yo, no voy a Barcelona. Y te quedas en casa, ¿sabes? Pero eso se consigue entrenar, se consigue. Y rendir de forma óptima. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues a modo de conclusión.
conclusión, si voy a decir algunas frases de deportista de élite. Michael Jordan dice: tienes que esperar cosas de ti mismo antes de poder hacerlas. Si no pierdes, no puedes disfrutar de las victorias. Eso dice Nadal. Indurain decía que mi fortaleza es que soy más equilibrado y tranquilo que la mayoría de los ciclistas. ¿Eso lo decían ellos o los psicólogos de ellos? Ellos. Son frases de ellos. Y Sabino Padilla, no le daba la papilla. A la casa. Y bueno, yo he puesto una frase de Jorge Bucay que me gusta mucho, que dice que porque nadie puede saber por ti, nadie puede crecer por ti, nadie puede buscar por ti, nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representantes. A veces los deportistas sí tienen representantes, ¿no? Pero en mi vida no puede representarme nada. Y bueno, una frase de Henry Ford que dice que el fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de forma más inteligente. Son frases que me gusta terminar así. Sí, pero no fracaso es más inteligente, recuerdo. Exacto. Un poco para que os vayáis con buenas vibraciones y buenas sensaciones. Cuando con un brazo te haces más inteligente también. Aprende a dominar el otro brazo mejor. Muy bueno. Bueno, pues nada, pues mil gracias.